En el Politécnico Santiago Mariño abordamos el diseño desde la ingeniería. ¿Qué quiere decir que lo abordamos desde la ingeniería? Que tenemos una forma de pensar, que no solamente manejamos ese criterio creativo, que le damos importancia al arte, que le damos importancia a cada uno de los aspectos, sino que pensamos como ingenieros, que tenemos toda una formación técnica a nuestro alrededor que nos permite pensar como ingenieros. Entonces, todo esto nos dice que hay una periferia muy difusa en lo que puede ser el objeto de estudio del diseño. ¿Por qué? Porque técnicamente desde el diseño se puede abordar todo. Y allí a veces se nos hace complejo convencer al estudiante que no sabe qué hacer, que le gusta pero como que no está seguro, que después no sabe en qué va a trabajar o que tiene la duda cuál puede ser su mercado de trabajo, porque simplemente se le dice, no, puedes hacer lo que tú quieras hacer. Tú puedes diseñar cohetes para la NASA. Aquí no te vamos a enseñar a diseñar cohetes para la NASA, pero te vamos a dar las herramientas para que tú lo puedas hacer, para que tú investigues. Y ahí entramos en una palabra clave. Todo diseñador debe ser investigador. ¿Por qué? Porque él va a definir cuál es su objeto de estudio, cuál es esa área en la cual se va a desempeñar, cuál es ese desarrollo que le va a dar a su profesión o que le va a dar a su carrera para gerenciar, para desarrollarse. Entonces, si tenemos una periferia tan difusa, por decirlo así, y hago mención de esta frase porque hace poco tuve la oportunidad de dar opinión de un artículo de la Universidad de Palermo, la vuelvo a mencionar, donde se presentaban 12 artículos relacionados con el diseño. Y era tan amplio, y era tan diverso, que ese fue el título que le colocaron, la periferia difusa del diseño. Ahí se hablaba de construcción de casas de bareque en Guatemala, se hablaba de desarrollo con design thinking en paralelo tanto en Colombia como en Argentina, se hablaba de cómo la historia influía en todo lo que está ocurriendo relacionado con la creatividad en este momento, y como estos un sinfín de temas que todo era una locura, y me pareció muy acertado que le colocaran ese tema. Ahora bien, ¿por qué vinculamos el diseño con el desarrollo sostenible? Porque todos podemos diseñar, todos los ingenieros pueden diseñar, y ese es un argumento que le presentan a la persona que está interesada en diseñar. Se puede diseñar desde la ingeniería de sistemas, se puede diseñar desde la sociología, se puede diseñar desde la ingeniería civil, desde la arquitectura, desde todas las profesiones se puede diseñar. Pero hay una variable importantísima que tiene que ver con el desarrollo de cómo vamos a llevar ese producto, ese diseño a la realidad, y que hay que considerar no solamente los aspectos técnicos de un área de conocimiento, sino que hay que incluir todos los otros aspectos que están relacionados, los económicos, los técnicos, los funcionales, los estéticos, todo eso. Pero hay una parte muy importante que hay que considerar en el diseño, y tiene que ver con la sostenibilidad, que es ser sostenible, que es algo sostenible. Como dice su palabra, es algo que se sostiene por sí mismo. Pero, ¿de qué trata? ¿De qué va? Trata de que lo sostenible se debe mantener por sí mismo a través del tiempo, por la mayor cantidad de tiempo, sin agotar los recursos. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un excelente diseño, pero si simplemente piensas en la innovación, piensas en lo bonito, piensas en lo que va a solucionar, pero no te basas o no revisas lo sostenible, puedes estar generando daños gravísimos al planeta. Les pongo un cuento. Normalmente uno tiene que basarse en sus experiencias. En los años 80 yo recuerdo cuando me mandaban a hacer mercado no, a comprar el pan y el refresco. Normalmente pasaba que tú comprabas una bolsa de pan y te daban una bolsa de papel. Si esa bolsa de papel se humedecía, se rompía. Si tenías una botella de Coca-Cola o de Pepsi-Cola que tenías que traer, más la bolsa de papel, se te caía la botella, te podías tener un accidente, te podías cortar. Cuando en los años finales de los años 80 apareció la bolsa de papel y las botellas plásticas, a mí me pareció el mejor invento del planeta. Me pareció que era fabuloso. O sea, así evitábamos la tala de árboles y todo el problema que se estaba generando relacionado con la tala discriminada de la naturaleza. ¿Por qué apareció el plástico? Ya se venía de los años 60, los años 70, desarrollando tecnologías, sacaron plásticos o perfeccionaron plásticos que eran reciclables, empezaron a desarrollar la reciclabilidad
de los materiales y dijeron vamos a empezar a sustituir todo el cartón, todas las bolsas de papel y el vidrio por el plástico. Y eso fue una maravilla. ¿Por qué? Porque había un plan alterno. Hay reciclaje, vamos a reciclar, esto es una maravilla. Yo me imagino todos los empresarios, todas las personas involucradas con este tipo de productos que dijeron nada, esto es la panacea, vamos a trabajar con plástico, total, son reciclables. O sea, sí, no se degrada, no es biodegradable, pero es reciclable. ¿Qué ha pasado 20 años después, 30 años después en realidad? Que la producción de este producto o de estos materiales ha superado con creces la capacidad de reciclar. No nos interesó, o a las personas que empezaron a fabricar con ese plástico, no les interesó reciclar. Tan simple como eso, empezaron a producir y producir cantidad de materiales de un solo uso. Un pitillo, se usa una sola vez y se bota, una bolsa plástica, todo se bota. Sí, era un problema el papel, era un problema el vidrio, era un problema los botellones de agua que se te podían caer y te podían cortar. Eso se solucionó con el plástico. Se solucionó la gran cantidad de material que disminuyó el consumo de la tala de árboles, por decirlo así. Pero la tala de árboles resulta que era un recurso renovable. Se podía volver a sembrar árboles, se puede. Ese cartón se podía reutilizar y se podía biodegradar, era biodegradable. Así no lo procesaras, él allí más tarde que temprano y prontamente se iba a degradar. El plástico no. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que ser responsables con el diseño. Como les decía, todos podemos diseñar. ¿Qué hace el diseño industrial? Publicidad. Y no estoy tratando de convencer a nadie de la cualidad del diseño, como se dice acá. Para cada uno de nosotros, su área de estudio tiene que ser la mejor. Y es así, tiene que ser así. En mi caso, que represento el diseño y también la ingeniería industrial, como profesión que cualquiera también puede desarrollar, tenemos que crear conciencia de por qué le agregamos valor y qué aspectos tiene que considerar. Porque puede ser indiscriminado y nos sigue ocurriendo. Hace al menos 10 años yo le decía a mi hija, que le encanta leer, que dejáramos de comprar libros por los árboles, todo lo demás, que utilizáramos tablets. Le compré una Kindle para que leyera. Y resulta que ahora hay tanta producción de Kindle, de teléfonos celulares, que ¿a dónde va esa producción? La tecnología es una maravilla, pero ¿a dónde va? ¿Dónde se bota? ¿Dónde lo desecho? Por el contrario, ahora los libros tú lo puedes pedir por encargo y te lo imprime solamente si lo vas a comprar, ya no hacen el tiraje de libros. Son nuevas tecnologías que se están planteando en Europa, que uno hace el pedido, solo cuando lo vas a comprar te lo imprimen y te lo mandan. Entonces ha disminuido. Los árboles, con un trabajo concienzudo de reforestación, se puede reutilizar, pero el plástico no ha absorbido. Sí, ahora se hacen plásticos de recursos renovables con la impresión 3D o el PLA, hacemos también un mayor trabajo de reciclaje, pero igual es más la cantidad de pitillos y de vasos y de material que utilizamos y de bolsas que consumimos del día que la que estamos reciclando. Anualmente van a nuestros océanos aproximadamente 12.7 millones de toneladas de residuos plásticos que van y se depositan allí. Muchos de ellos se quedan flotando, aproximadamente 5.000 billones de toneladas están flotando, pero muchas otras que se van al fondo. Y eso lo tenemos que considerar cada vez que vamos a diseñar. Y lo tenemos que considerar con conocimiento de causa. Hago un acto acá, que era el lugar para yo presentarme, pero como me presentaron, quiero nuevamente felicitar al doctor Martínez por su ponencia, agradecerle por la visita, por integrar al técnico Santiago Mariño y a la organización en todo este sistema, al trabajo que hacen en el sistema que están haciendo. También agradezco públicamente al doctor Raúl García por abrirnos estas oportunidades. El congreso tecnológico que hicimos, el trabajo que se hizo en conjunto la semana pasada con la CISTEP. Agradezco también al ingeniero Heidi por esta invitación del día de hoy, por brindarme la oportunidad de estar acá hablando con ustedes y de también generar una nueva ventana de comunicación, porque cada vez que tocamos temas que son importantes para nuestro desarrollo profesional, estamos poniendo un granito de arena, estamos haciendo algo para que nuestro mundo cambie, nuestro mundo mejore. Y soy de los que cree, nuevamente, desde el diseño, podemos hacer tantas cosas. Y lo bonito
y lo que más me gusta del diseño es que no lo hacemos solo, lo hacemos con la compañía de cada uno de los otros profesionales que están trabajando. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que se nos enseñan y que yo me preocupo en enseñar cada vez que tengo oportunidad? Son estas estrategias, tener conciencia de cómo debemos considerar cada uno de los aspectos relacionados con cualquier tipo de diseño. Y todos estos aspectos están relacionados con la posibilidad de generar un desarrollo sostenible. Hay una estrategia conocida como las 3 R's, que mucha gente no conoce la diferencia que hay entre cada una de ellas. La primera tiene que ver con reducir. Es la posibilidad que nosotros, como individuos, dejemos el autoconsumismo. Vayamos al mercado, por ejemplo, con una bolsa de tela que podemos utilizar y lavar en lugar de llevarnos las bolsitas plásticas todos los días. Que al momento de comprar las verduras y los vegetales los coloquemos en la cesta sin la bolsa y vayamos a la máquina de pesar y luego al momento de pesarlo lo metamos en una sola bolsa, porque ojo, también son necesarias las bolsas plásticas para botar la basura o para hacer ciertas cosas. Pero reducir el consumo. Ahí desde lo que ya existe, pero también desde lo que estamos creando. Si yo diseño un producto más duradero, un producto que no está diseñado como pasa en los últimos tiempos para que dure 2 años, 3 años, sino que pueda ser extendible en el tiempo, que se pueda reparar, que tenga repuestos. Si dejamos la moda a un lado, de hecho la industria de la moda es una de las más costosas y de las que más daño hace al planeta, creo que es la primera. La segunda tiene que ver con la producción de cemento. Parece mentira, pero las construcciones que nosotros realizamos están haciendo un daño importantísimo a lo que viene a ser el planeta. De hecho, se considera que la producción de cemento es la segunda industria más, no digamos dañina, pero sí más costosa en términos de daño ambiental. Entonces, en la posibilidad de que reduzcamos el consumo, reduzcamos las producciones en función de cubrir básicamente las necesidades, estamos dando un gran paso en lo que es la mejora de nuestro planeta y de nuestra posibilidad de mantenernos mucho tiempo sin agotar esos recursos. El segundo aspecto tiene que ver con reutilizar. En la medida que nosotros generemos productos basados en elementos reutilizables, en elementos que ya cumplieron una primera función, pero que se le puede dar otro uso, que entendamos que ese proceso de extraer la materia prima desde el mineral, desde la extracción del petróleo, desde la fibra vegetal, del carbón, es mucho más costosa y más dañina que la posibilidad de utilizar un material que ya está hecho, una tela sobre algo que podemos recopilar, que podemos restaurar. O la tercera opción, que es reciclar. No es lo mismo reciclar que utilizar, y muchas veces lo manejamos a la ligera. Son palabras que se parecen, pero que no son lo mismo. Pasa igual con sostenibilidad y sustentabilidad. Sostenibilidad tiene que ver con que se aprovechen los recursos para que no se agoten y puedan durar la mayor parte del tiempo. Sustentar algo quiere decir que tiene argumentos, que tiene bases. Un edificio bien sustentado es uno que tiene unas buenas bases. Un texto bien sustentado es porque tengo argumentos que lo validan. Son temas distintos y tendemos a confundirlo. Entonces, eso pasa también con estas R's. Hay que entender que para diseñar debemos tener una conciencia. Debemos ver que todas nuestras acciones van a traer consecuencias. Yo se lo digo a mis hijos con cualquier cosa. Todo acto que hayas va a traer una consecuencia. Y se lo digo a mis alumnos también. Porque eso que tú ahorita crees que es el mejor diseño que puede traer, si tú no has revisado todas las características que están a su alrededor, se puede revertir no solamente en contra tuya, sino en contra de toda una sociedad, en contra del planeta. Y es delicado. A largo plazo es delicado. Yo puedo decir lo que he visto con las bolsas y con el vidrio en los últimos 30 años sin saber siquiera que yo iba a estudiar diseño y que iba a conocer de este tema. Y lo puedo ver, lo puedo apreciar. Cada vez que yo voy a diseñar algo y me dicen voy a usar plástico, bueno, ¿cuál plástico? No, ABS, digo, ¿y eso sabes qué tipo de plástico es el ABS? ¿Sabes que no es un termoformable? ¿Sabes que no es reciclable? ¿Que es un termoestable? Todo este tipo de conocimientos lo tenemos que aprender, lo tenemos que conocer los diseñadores. ¿Sí? Hay muchas opciones que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay que crear la necesidad de crear conciencia. Otra de las opciones en donde conocemos cómo aplicar este tipo de estrategias
viene o nace de lo que se conoce como la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Entender que cuando diseñamos un producto, que cuando diseñamos un sistema, que cuando diseñamos cualquier tipo incluso de servicio, tengo que buscar la manera de no desentenderme del producto después que se va. Hay muchas empresas en Latinoamérica que lo están haciendo. Coca-Cola ha vuelto de nuevo a la botella retornable. Se toma la tarea de, ok, yo vendo las botellas, pero voy y las busco nuevamente. Empresas como Polar también tienen sus botellas retornables. Bimbo, que es una empresa de pan, aquí ahorita creo que no está, pero estuvo mucho tiempo, está haciendo también esfuerzos para generar esa economía circular, que me dice, yo diseño un producto, yo diseño un servicio, te lo vendo, pero después cuando lo termines de usar, te lo compro, lo voy a buscar, no lo botes, pónmelo aquí que yo lo paso buscando. Hay una empresa en Chile, por ejemplo, que vende yogures, y los potecitos de yogures va y les pide a las personas que los devuelvan, ellos los reciclan y después lo trituran y hacen parques infantiles, hacen estructuras para la diversión, reciclan su propio material. Eso se llama economía circular. Tenemos que tratar que cuando diseñemos una idea, que cuando nos venga esa gran idea de un producto viable que va a generar ese startup que nos va a sacar de abajo a cualquiera de los profesionales, pensar en lo que es el concepto de la economía circular, entenderlo o llamar a un diseñador industrial para que nos apoye o les apoye en lo que es ese proceso, porque para eso estamos. Es como cuando hacen una charla explicando sobre las ventajas de crear una empresa y al final el abogado le dice, bueno, aquí está mi número de teléfono, me llaman, yo te registro la empresa, te registro en el INSS, en el Seguro Social y te hago todos los procesos. Estoy haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todas las profesiones necesitan de ese apoyo, necesitan de ese conocimiento, ¿sí? Y no es fácil entender la labor que podemos tener en diseñadores industrial. Tengo muy pocos estudiantes de diseño industrial acá, porque no son... ¿Y yo? Dos estudiantes de diseño industrial, de los 18 que tenemos en la escuela. Pero es importante que yo me tome estos momentos porque necesito que la gente que va a ver este en vivo entienda que nosotros somos igualmente una profesión muy importante, muy interesante, y que agregamos sobre todo muchísimo valor. Y aquí hablo de lo que viene a ser un tema de lo que es la logística inversa. Involucro a los ingenieros industriales que trabajan con logística, yo soy ingeniero industrial también. Y es entender ese proceso que les hablaba. No solamente planificar, entregar los procesos de entrega, venta, manejo de inventario, también tengo que incluir en mi logística ese proceso de devolver el material. ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Lo tengo que lavar? ¿Lo tengo que picar? ¿Dónde lo pongo? Hay un costo de almacenamiento. Todo eso forma parte de lo que es este proceso de la economía circular, que le suma cada vez más y más valor a lo que tiene que ver el desarrollo sostenible. Ahí vuelvo entonces a qué hace el diseño industrial, a qué hace el diseño. Sí, aplica principios funcionales, estéticos y técnicos. Muchas personas nos dicen que lo que hacemos somos sillitas, mesitas, mueblecitos. Sí, lo hacemos, pero también hacemos prótesis, también hacemos carros, teléfonos celulares, hacemos muchísimas cosas. Y en cada una de esas cosas que hacemos, sea la sillita, sea la mesita, sea la prótesis, sea cualquier elemento, no solamente vemos los aspectos estéticos, funcionales y técnicos, también tenemos que ver que haya un diseño para la circularidad, lo que les explicaba antes. Ese producto lo diseñé, lo mandé, te lo vendí, ok, pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es el ciclo de vida de ese producto? No me puedo olvidar, no me puedo desentender y decir, bueno, lo vendo y ya, y después que se dañen 2 o 3 meses para hacer otro. No, la idea es que te dure lo más posible, para que pueda ser reparado, para que pueda ser reutilizado o reciclado. Es decir, en cuál fase va a cambiar de aspecto, que pueda tener materiales sostenibles, ¿sí? ¿Qué son esos materiales sostenibles? Que se puedan reutilizar, que se puedan plantear, que se puedan reutilizar. Aquí está pasando un fenómeno muy interesante, lo noté ayer en el Santiago Mariño y también en el Sucre. Los pupitres. Tenemos pupitres nuevos, tenemos muy buenos productos. Aquí estamos preocupados por la calidad educativa, pero ahora tenemos un montón de pupitres en el sótano o en ciertos lugares. ¿Qué vamos a hacer? Y he visto preocupadas a las coordinadoras buscando a quién donarlo, a quién buscarlo. No simplemente se están desentendiendo del problema y decir, bueno, lo voy a mandar a un camión que lo boten y si yo no lo veo no sé de eso. No, se le está dando una nueva oportunidad.
de que sea reutilizado, porque hay mucha gente que utiliza pupitre. Y sí, aquí llegamos a clases ayer y dijimos, bueno, me quitaron las mesas, me pusieron pupitres, no sé qué más. Digo, bueno, sí, hay que decirlo, que en muchos casos necesitamos mesas, pero tenemos pupitres. ¿En qué días puedo utilizar pupitres? ¿Qué día puedo utilizar mesas? Hablemos con el jefe de escuela, coordinemos. Esa es mi posición, esa es la actitud que nosotros de una u otra forma tenemos que ver y no simplemente exigir. Ojo, eso solamente lo vi entre el lunes y martes ayer. Y tenemos que tratar de ver conciencia. Una de las características que tiene el Design Thinking, que es los métodos que quiero que empecemos a aplicar y enseñar a los estudiantes de diseño, tiene que ver con la empatía. Antes de emitir un juicio de valor, seamos empáticos, veamos qué puede estar pasando atrás de lo que yo estoy viendo para entender qué es lo que está ocurriendo. Hay otro es la eficiencia energética, el ahorro energético, el aire acondicionado, la luz, el efecto del niño. Ayer escuchaba que en la mayoría de las ciudades bolivianas el promedio de la temperatura está en 43 grados. Es como que, imagínense Venezuela, que toda Venezuela fuera Maracaibo o Charallave o Falcón y que todos fuéramos así. Aquí nos estamos quejando del calor que hace, y creo que no pasará de 35, la verdad no he revisado. Pero en el mundo la situación está grave, y está grave así por culpa de nosotros sin darnos cuenta. Ojo, sin darnos cuenta. Pero si cada vez que vamos al mercado y usamos un pitillo, si cada vez que utilizamos un vaso, en vez de llevarnos nuestra taza de plástico, en vez de utilizarlo, vamos utilizando un producto de un uso solamente y luego se bota, preguntemos a dónde va a parar. Esta mañana venía en el metro y había un señor que, de los que venden los caramelitos, vendió, se le acabó la bolsa y se agachó y la metió por una rendija que había en el mismo vagón. Y yo me pregunto, yo me iba bajando, pero estaba que le preguntaba, ¿qué piensas tú que a dónde va a parar esa bolsita que tú estás mirando allí? ¿Que se va a desaparecer porque no la viste? ¿Que se va a caer a los rieles del tren? ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? Si se queda allí, bueno, algún día alguien la va a sacar y se va a encontrar con esa bolsita y 1000 bolsitas que alguien metió allí. Si va a las vías del tren, imagínate todo el problema que eso va a acarrear a todo el proceso de los rieles que ya sabemos que está afectado. Y como eso, todo lo que viene a ser la eficiencia energética, lo que le va sumando y no nos damos cuenta. Hace calor, prendo el aire acondicionado. Ojo, si hace calor, yo prendo también el aire acondicionado. Pero lo hago con el dolor de saber, wow, pues, estoy apoyando el calentamiento global. Pero digo, en Maracaibo están gastando más. Diseño para la reparación y reutilización. No podemos seguir diseñando cosas solamente para que tengan un uso. Y sí, a mí me encanta cambiar de celular cada vez que sale uno nuevo. Pero mientras el que tenemos funciona, vamos a darle el mayor uso, vamos a actualizarlo. ¿Sí? Están diseñados para 3 años. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar con los ingenieros de sistemas, con los materiales, para que existan teléfonos celulares que tengan actualizaciones y que se puedan llevar sin necesidad de cambiar el iPhone 19, 24, 32 cada 2 meses? Sería ideal que podamos trabajar en eso. Y se puede hacer, lo que hay es que incluir al pensamiento de diseño todo este concepto. Y sobre todo, el diseño centrado en las necesidades del usuario. Entender que no es lo que yo quiero vender, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo creo que va a ser una idea o va a ser un batacazo, es lo que la persona necesita. ¿Quién es esa persona? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su raza? ¿Su religión? ¿Por qué no? ¿Su género? Todo eso cambia, somos diferentes. Y esa es la gran ventaja que nos da la igualdad, que reconocemos que somos diferentes y en eso tenemos que nivelar las oportunidades para todos los que somos diferentes. Si nos basamos entonces en esto, no podemos ver que el diseño industrial sea una disciplina aislada. Y por eso no me gusta entrar en la discusión cuando empiezan a echar una mano, que el ingeniería de sistemas es mejor que la arquitectura. No, nosotros no somos los mejores, nosotros nos paramos al lado de cualquiera de ustedes y les apoyamos. Y vamos a hacer lo mejor que ustedes puedan hacer para desarrollar su producto, para desarrollar su diseño. Trabajamos estrechamente con todas las disciplinas de la ingeniería, con todas las disciplinas de también con la arquitectura, con la sociología, con la psicología.
con cualquiera, con el derecho, con cualquiera. ¿Por qué? Porque podemos abordar o aportar con nuestro esquema, con nuestra forma de pensar, que se nos educa para tener no solamente pensamiento creativo, sino también pensamiento crítico, pensamiento lateral, pensamiento divergente. En general, se nos enseña a pensar. Cuando yo era niño, en los años 80, recuerdo que en Radio Rochela decían que era un loco, nombraron a un ministro para la cultura. Y él planteó un sistema de educación basado en aprender a pensar, se llamaba así. Yo estaba en sexto grado y básicamente era una clase en la que nos ponían ejercicio y nos decían, nos ponían un ejemplo loco, como por ejemplo, ¿qué pasaría si todas las personas tuvieran el cabello cortado al rape? Y uno como niño tenía que empezar a pensar si era positivo, si era negativo o si era interesante. Luego veía si era más positivo que negativo o más negativo que positivo, y luego veíamos lo interesante. Y lo interesante de lo interesante es que nos llevaba a investigar, a probar, a ver. Y yo tenía tan solo, debo haber tenido 10 años, y no olvido ese esquema, de hecho es de Edward de Bono, es un planteamiento que hizo en los años 80, quien también sacó el libro de 6 sombreros para pensar y otros tipos del sistema de desarrollo del pensamiento divergente, que luego entendí que mi forma de pensar venía probablemente de ese método de aprender a pensar. Era una escuela piloto en Valencia, creo que no se hizo en muchas de ellas, pero a mí me transformó, me hizo tratar de pensar antes en todo lo que está ocurriendo. Y yo trato que en el diseño industrial, de hecho lo incluyo siempre, sea una herramienta para el pensamiento crítico, para no irnos de buenas a primeras a tomar decisiones. Ahora me gustaría hablarle un poquito, en ánimos no de venderle la carrera, sino de que entiendan la importancia que tiene el diseño para el desarrollo sostenible, cómo pueden abordar tantos aspectos. Se puede abordar lo que viene a ser el fin de la pobreza a partir del diseño de productos y servicios, considerando las necesidades que pueden tener las personas para que tengan cómo desarrollarse, para que tengan cómo trabajar. Y sí, se puede hacer no solamente desde estudios de la sociología, desde estudios económicos, pero también se puede abordar desde el diseño. ¿Por qué? Porque creando productos, creando estos servicios, se pueden generar estas posibilidades de cambio. También se puede tratar de eliminar el hambre. Si nosotros como diseñadores trabajamos con ingenieros químicos, agrónomos, trabajamos con distintas disciplinas y buscamos procesos que puedan manejar, ya sean logísticos, para transportar alimentos, para que sean más duraderos, para que se mantengan mejor en sus empaques, en sus medios de transporte, estamos desde el diseño también aportando que haya una posibilidad de cambio sostenible en el planeta. Si nosotros como diseñadores industriales promovemos productos y servicios que aborden la salud, el cuidado, el sentirme bien, el estar bien, estoy también trabajando en función de generar una transformación sostenible en el planeta. ¿Sí? Si aparte de eso le incluyo que yo te vendo el producto, pero después lo voy a recoger cuando lo uses, o cuando termines, pónmelo aquí que yo lo paso buscando, o te pago tanto por la reutilización de ese material y de ahí lo mando directamente a lavado, triturado, para la fundición y hacer el proceso de extrusión, estoy generando un desarrollo sostenible. Si por ejemplo nosotros rediseñamos el pupitre, mueble o mesa o silla, pero podemos rediseñar el pizarrón, podemos rediseñar el marcador para que no se seque y se dañe tan rápido, una tapa que no haga que quede abierto y que no gastemos tantos marcadores. Imagínense que me pasaba en estos días, o me pasa, que yo diseño en mi computadora todo mi plan general para decirlo, para pasarlo a los muchachos, y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo imprimo y se los muestro o lo tengo que anotar todo otra vez en el pizarrón? Si yo desde mi celular lo pudiera proyectar sin necesidad de tener un videobeam, que lo puedo hacer, se me ocurrió, bueno, lo voy a diseñar y lo voy a imprimir en 3D y a cada profesor tiene uno y no hay que estar buscando. Eso es diseño para la calidad de la educación. Si pudiéramos diseñar un producto en el cual pudiéramos representar una imagen en un holograma en lugar de proyectarlo, y lo que hay es que básicamente ponerlo, desarrollarlo. Tenemos muchas ideas, pero el diseño industrial se encarga de convertir en soluciones ese problema que me generó esa idea. Si no se queda en idea, los diseñadores no andamos soñando, simplemente tenemos ideas, las dejamos flotando, se quedan allí. Tenemos que convertirlas en una solución. Nosotros podemos también
ayudar en igualdad de género. Imagínense que es en el campo del diseño gráfico, generando campañas con lenguaje de comunicación visual para hacer entender cómo somos iguales dentro de nuestras diferencias, o diseñando productos que puedan ayudar a las niñas o a las mujeres a que puedan cubrir esas necesidades que el patriarcado, por decirlo de una u otra forma, como la que yo reutilizo en mi casa cada vez que estoy lavando los platos y la pudiera de repente utilizar en la poceta. Si pudiera generar algún tipo de contenedor interno en mi apartamento para que el agua tenga un doble uso, esa agua gris pase a un segundo uso, estaría ayudando al aprovechamiento de las aguas limpias, estaría reutilizando los materiales. Y todas estas son ideas que se me ocurren mientras estoy hablando y que pudieran ser realizables, pero necesitamos que alguien las realice. Necesitamos que alguien se les mida, que nos incluyan en los proyectos, que nos incluyan en los trabajos. Me pasaba acá cuando hablábamos de los servicios de servicio comunitario. Yo casi que veía en todos la posibilidad de que el diseñador industrial pudiera estar allí, ¿sí? Tanto es así que el que propuso el diseño industrial permitió que incluyeran las otras áreas que fueron eléctricas, que fueron industriales. ¿Por qué? Porque son áreas amplias y se puede abordar desde distintos aspectos. La energía asequible, no contaminante. ¿Cuánto se puede hacer? Nosotros aquí nos asustamos, nos preocupamos y nos sentimos muy frustrados con este tema eléctrico que hemos vivido, te diría yo, los últimos 10 años. Porque hasta hace nada no teníamos ese problema. Hace 34 años, cuando yo estaba graduándome de bachiller y me vine a Caracas, yo veía lo que estaba ocurriendo en Colombia, con que la gente tenía que comprar transformadores eléctricos, que no tenían problemas de luz, que había problemas con la guerra. Y yo decía, cónchale, pobre gente, ¿por qué no se acá? Acá no tenemos esos problemas. En República Dominicana hasta hace nada venían teniendo problemas y apagones. Hemos vivido tarde. Nosotros recibimos la migración que recibimos después de la Segunda Guerra Mundial, porque estaban pasando escasez y hambruna que nosotros vivimos ahorita y por poco tiempo. No digamos que ya se superó, pero que la vivimos. Nosotros recibimos migración latinoamericana desde hace 30 y 20 años, precisamente porque estaban viviendo problemas en esos países que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros vamos tarde y nos sentimos los más pobrecitos, y no somos los más pobrecitos. De hecho, somos los más aventajados porque tuvimos mayor tiempo de bonanza que todos los demás. Y probablemente tengamos mayor tiempo de bonanza porque si nos ponemos las pilas, vamos a poder salir pronto de esto. Lo que tenemos es que ponernos las pilas. Y se los decía a los muchachos de la charla en estos días que le estaba dando sobre el camino a la excelencia y la formación para la excelencia. Los venezolanos hemos aprendido una lección. Y cuando digo un venezolano, no es el venezolano que está aquí, no. Es el venezolano que vino, que se hizo venezolano y se fue. El venezolano que nació aquí y se fue y está pasando trabajo ahora en otro sitio. Todos los venezolanos seguimos siendo venezolanos, aunque ya no estemos en Venezuela o aunque queramos volver. Y el mensaje que tenemos que aprender o que hemos aprendido, y creo yo que es así, y espero que lo hayamos aprendido, no es que tenemos que votar por la izquierda, por la derecha, o que cambie el gobierno, no, es que tenemos que hacer las cosas bien. Y lo estamos haciendo a todos los niveles. Vemos en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas, todos los logros que están teniendo los venezolanos en todo el planeta. Como hay una directora que viene de Yaracuy, musical, que está dirigiendo una orquesta en Viena. Vemos cómo hay personas en la NASA, vemos cómo hay empresas que están desarrollando el reciclaje de materiales, vemos en todos lados, vemos incluso al migrante que se está yendo por el Dairén, que ve al otro que se está muriendo y mientras todos siguen caminando, el venezolano se paró y lo ayudó. Y decían, pasaron de todos lados, pero el venezolano se paró y lo ayudó y entre 6 se lo montaron, le hicieron una camilla y lo llevaron. Y no era venezolano el que estaban llevando. Sí, íbamos con el bochinche, con la fiesta, me imagino yo cómo sería, porque así somos, como somos en la cola de la gasolina, como hemos sido siempre. No en vano Miranda decía, Venezuela es bochinche, bochinche y más bochinche. Y sí, está bien, somos así, pero eso no quiere decir que no queramos hacer las cosas bien. Hay muchos que no lo han aprendido en la lección, hay muchos que no la van a aprender, pero la mayoría la están aprendiendo. Se los decía a los muchachos que empezaron acá. Ya que estén acá empezando a estudiar una ingeniería, es porque están interesados en hacer las cosas bien, están interesados en empezar un camino a la excelencia. Y esa excelencia es un equilibrio de todo, es un equilibrio de conocimiento, como decía Sócrates, es un equilibrio de cuerpo y alma, y por eso vemos cultura, por eso vemos deporte, y como decía Aristóteles, es práctica, es hacer una y otra vez
las cosas para que nos salgan bien y que podamos convertir esas debilidades que descubrimos que tenemos en el momento que las descubramos en una fortaleza, y que esa fortaleza la convirtamos en lo que sigue siendo una fortaleza. Me quedé del 7 y me dispersé. Un trabajo decente y de crecimiento. Tantas cosas que podemos hacer, tantos emprendimientos que podemos diseñar. Si diseñamos probablemente un kiosco para que las personas puedan vender apropiadamente y no tengan que andar de una esquina a otra. Si pudiéramos diseñar, por ejemplo, para los vendedores caramelitos del metro, un sistema donde cargaran todas sus cosas encima y que de forma asequible sea más viable y no andar pidiendo, le pido perdón y le pido disculpas mientras van en el metro y van rodando. Todo ese tipo de cosas vienen de la creatividad y eso puede ayudar a que haya un trabajo decente y un crecimiento. ¿Por qué? Porque dignificamos, que es una de las primeras generaciones de los derechos humanos. Dignificar, crecer, ser dignos en lo que viene a ser el trabajo. Una industria innovadora e infraestructura. ¿Qué tantas cosas podemos llegar a hacer si desarrollamos materiales sostenibles para la construcción de empresas, para la construcción de casas, por ejemplo, como hablábamos ahorita con el profesor César? Tantas cosas que se pueden utilizar con la utilización innovadora de materiales, materiales que siempre han estado allí, pero que le damos otro uso, que nos manejamos de otra forma, que experimentamos, que probamos, que fracasamos probablemente, que me salió mal, que no salió como yo quería, pero que vuelvo a probar, vuelvo a otra idea y vuelvo a otra idea y le voy dando. Y con eso aplicamos el diseño, aplicamos el pensamiento creativo y podemos ayudar a que la industria de innovación con infraestructura sea también sostenible. La reducción de las desigualdades. Y cuando hablamos de desigualdades es ver quiénes son esos grupos que tienen debilidades, ver qué deficiencias tienen. Uno de los proyectos que planteaban de TI tiene que ver el diseño de un tablero, hay que afinarlo, pero esa fue la idea que puso la muchacha, un tablero para personas con TDAH, de deficiencia de atención. Ese es un grupo que tiene deficiencia y no digamos que sea menos que nadie, pero es una desigualdad. Y hay que luchar con la tecnología, hay que luchar con el teléfono celular, hay que luchar con posibilidad, darle herramientas para que él logre empezar a enfocar su atención. Y es una idea interesante de diseño. De hecho, está alineado como para probarlo, pero hay mucho que hacer al respecto. Ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué pasa si los semáforos los construimos de bambú? ¿Qué pasaría si podemos trabajar otros sistemas de iluminación? ¿Qué pasa si nuestros carros tuvieran su celda fotoeléctrica arriba y pudiéramos hacerlo en Venezuela? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Sí? ¿Qué pasa si utilizamos otros esquemas de electricidad, de alternativas? Hay distintas opciones que se pueden crear para nuestras ciudades. Podemos, sí, hay la tendencia de hacer ciudades inteligentes, pero puede ser inteligente con innovación y puede ser inteligente también con sostenibilidad. Ahí va el punto creativo. ¿Cómo trabajamos eso? Y de allí hay una lista impresionante de elementos que nos dan nuestras líneas de investigación. Ojo, y no solo para el diseño, para cualquier área de estudio, para cualquiera de ellas que podamos desarrollar. Producción y consumo responsables. Si nosotros producimos un producto y sabemos y le hacemos el seguimiento de que empieza aquí, lo extraigo y después lo produzco, pero el segundo lo hago con el que trabajé antes y enseño a las personas a cómo utilizarlo. Si le enseñamos a las personas dónde va a enviar su teléfono una vez que lo vaya a cambiar, porque hay veces que se te daña y ya no tienes más tener. Para mí los teléfonos van a la gaveta donde van todos los teléfonos y las pilas. Tengo una gaveta y no sé dónde las pongo. Creo que en todas las casas hay una gaveta con teléfonos, baterías y cables. Porque sabemos que si lo boto, estoy haciendo un gran daño. Pero ¿dónde lo pongo? ¿Qué lo hago? Hay que pensar, hay que ver qué hacemos con eso. Pero yo quiero ese teléfono, digo, pues todos lo queremos. Pero bueno, sabemos que el otro ya después, es más, ni se lo puedo regalar a alguien más porque se dañó. La acción por el clima. Muchas de estas cosas tienen que ver con el clima. ¿Sí? Si nosotros, en vez de prender ese aire acondicionado, buscamos otros esquemas de energía limpia, buscamos otras opciones, estamos ayudando a que el clima cambie. El fenómeno del Niño se habla mucho desde 10, 15 años para acá, pero eso tiene siglos, tiene toda la vida y ha afectado de distintas formas. A unos son lluvias, a otros son sequías, pero ha estado siempre. En muchos casos se volvió un tema político para justificar muchísimas debilidades, pero ha estado allí y vemos los efectos. Esto que les comenté de Bolivia, nunca se habían dado esos valores. En África estaban en 45 grados hace poco tiempo. Entonces se va sumando cada una de estas cosas.
la vida submarina. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que la vida submarina se pueda garantizar? En este momento no se me ocurre nada, pero lo primero que debería hacerse es recogerlo. Hay ahorita una propuesta por las redes sociales, por ejemplo, de limpiar el petróleo con cabello humano. Le dicen a las personas de las barberías que recojan el cabello humano y que con eso se hace una especie de funda o algo así, y que por cada kilo de cabello humano se puede recoger hasta 8 kilos de petróleo. Si se diseñara un mecanismo que pueda agrupar ese cabello humano o sistemas de recolección de desechos, estaríamos haciendo algo que va a ayudar a la vida submarina. Y como eso es lo que hay que sumar. O sea, ¿cómo es ese sistema? Yo no lo he visto, tengo que investigar qué hacen con el cabello, se hacen unas motas, se hacen una cesta, algo tienen que hacer. Una barbería en una semana aproximadamente recoge medio kilo de cabello humano, por ahí van 4 kilos de petróleo que se pueden recoger. Como eso hay que generar distintas ideas. La vida en ecosistemas terrestres, lo mismo. Si recogemos nosotros la basura, que no sabemos cómo va a llegar al campo, a la selva, a determinados lugares donde la vida terrestre también se afecta. Y cuando hablo de la vida terrestre, no solamente a los animalitos que andan por la tierra, sino también a los que van volando, que hacen vida también en nuestros ecosistemas. Hay muchos aspectos que se pueden utilizar o que se pueden desarrollar para cada época, ¿sí? Ojo, los de diseño industrial, recuerden que, porque me lo sacan también, esto ya se querían llevar para civil a uno de los estudiantes nuevos. Cónchale, me cuesta conseguirlo, vale, no hagan eso. Entonces, bueno, ahí hay varias razones para que vean. Paz, justicia y las instituciones sólidas. Se puede desarrollar proyectos, claro, no solo, yo trabajaría por lo menos con los ingenieros del sistema. Vamos a desarrollar software para que puedan garantizar la seguridad, evitar la corrupción, manejar sistemas, se puede hacer. No sé si han visto series como Black Mirror, en donde de repente hay dispositivos que se conectan, se colocan. Eso es diseño. Ojo, no es solo diseño industrial, diseño con diseño de sistemas, con diseño en productos, en electrónica, siempre de la mano. Nosotros no estamos solitos, no me interesa que digamos que estamos solos, no, es un trabajo multidisciplinario. De hecho, el punto 17 está orientado a generar alianzas que permitan generar todo eso. Como diseñadores industriales estamos para generar estas alianzas. Me imagino que se habrán dado cuenta que estos 17 razones que les estoy hablando son los objetivos para el desarrollo sostenible y son básicamente 17. Son muy pocas las profesiones que pueden decir que pueden hacer algo en cualquiera de las 17. Normalmente uno dice, bueno, voy a tomar esta con esta, la 4 con la 8, la 5 con la 2, la 7 con la 16 y en función de eso trabajan. Pero nosotros pudiéramos brindarle apoyo en cualquiera de esas áreas. Ojo, no solamente nosotros, cualquiera de ustedes, pero teniendo en consideración cómo abordarlo, cómo armar un equipo multidisciplinario para que se configuren cada una de estas opciones. Entonces, para concluir, ¿cuál es el objeto del estudio del diseño? La pregunta con la cual empecé al principio. Tiene que ver con la producción de productos, sistemas y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Nuestro objeto de estudio, nuestra intención es satisfacer las necesidades humanas, solucionar problemas a través del desarrollo de ideas creativas e innovadoras. Sí, a través de principios estéticos, funcionales y técnicos, siempre, porque se tiene que ver bonito, tampoco le dejas hacer algo que sea feo, tiene que ser algo que funcione, tiene que haber tecnología, y aparte de eso, que incluya y promueva el desarrollo sostenible. Esto no lo podemos dejar de lado, porque si no, no es éticamente realizable. Y fíjense que digo éticamente, no moralmente, porque la moral cambia. La moral del siglo XVIII, del siglo XIX es muy distinta a nuestra moral actual, pero la ética es la misma. Sigue siendo malo matar, sigue siendo malo robar, y siempre va a seguir siendo malo esos aspectos, esas decisiones en la vida. Eso es ética. Sigue siendo malo ser corrupto. Eso no va a cambiar porque la moral cambie, porque nuestra visión sobre determinadas situaciones cambie. No, eso se va a mantener siempre igual. Y la gestión de diseño puede ser un colaborador valioso en cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable. No podemos dejarlo de lado, hay que incluirlo, y es viable que forme parte de cada uno de los elementos que nosotros tratamos de desarrollar.
Yo soy apasionado por el diseño, me encanta el diseño, me encanta la ingeniería. Soy también ingeniero industrial y trato todo de unificar estos criterios. Pero también soy gerente, también trato o manejo lo que es la parte de las relaciones internacionales. Cada quien diseña su carrera. Yo diseñé la mía, que para mí está bien, que para mí funciona. Y como se le digo a cada estudiante, diseñen la suya. Diseñan, sí, decidiste ser ingeniero electrónico, pero puede ser muchas cosas. Nuestro cerebro no es verdad que funciona solamente el lado derecho, solamente el lado izquierdo. Cuando yo estudiaba el tercer año, me gustaban tanto las carreras de humanidades como me gustaban tanto las carreras de tecnología. Acá hay unos estudiantes que viven en el propedéutico, que les gusta leer, les gusta la poesía, les gusta escribir, pero también quieren estudiar ingeniería. Está bien, es válido, todo eso lo pueden integrar. Cuando llegas al doctorado, si es que llegas y quieres hacerlo, vas a ver filosofía y vas a ver cómo se te abre la mente con tantas cosas que van de la mano con la tecnología y que no están exentas una de la otra. Muchísimas gracias por escucharme hoy, espero que les haya agradado.